You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Una de las cosas que más disfruto con mi hijo pequeño es cuando me mira con cara de asombro porque hago magia. Y es que es muy fácil. Con unas palabras mágicas del tipo abracadabra, pata de cabra, conseguimos que se ponga el semáforo en verde. Normalmente la magia la asociamos a cosas buenas, pero cuando pasan cosas malas, entonces hablamos de brujería. Para quemaduras, úlceras, llagas o mal de amor, como veis, cosas poco agradables, las pociones de la brujería tradicional han sido la respuesta. Empleando nombres tan carismáticos como pata de gato, lengua de serpiente, oreja de ratón, se hacían preparados para sanar. Muchos campesinos les daban nombres raros para evitar que otros supieran las recetas de sus preparados, pero no eran más que ingredientes preparados a base de plantas o hierbas en sí mismas. Pura botánica, porque quemaduras, úlceras y llagas eran curadas mediante la unción con un aceite que contenía partes iguales escaramujo y agrimonia, dos vegetales que hoy se sabe que contienen un principio activo cicatrizante. Pues hoy vamos a hablar de un caso de SEO local, de un negocio que no conseguía posicionar y que parecía cosa de brujería, pero que al final tenía unos ingredientes sencillos para solucionarlo y para darle una explicación. ¡Empezamos! Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 116. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Hoy 11 de enero de 2023. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio de Google, también llamada Google Business Profile y antes conocida como Google My Business, como queréis llamarlo porque estamos hablando de lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy os traigo un caso muy particular que he encontrado en uno de los foros de ayuda de la comunidad de Google, donde resulta que un negocio estaba posicionando súper bien en primera posición para el orgánico local, sin embargo no posicionaban el local pack. ¿Cómo era posible? Se estaban volviendo locos y ya os digo que parecía cosa de brujería, pero al final todo tenía una explicación. Pues de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de negocios locales en lauraalfonso.com/newsletter y donde todas las semanas mandamos algún tip y algún consejo que pueda ayudaros a mejorar la visibilidad de vuestro negocio. Y por supuesto no nos podemos olvidar del patrocinador de este podcast, Bolsalea. Bolsalea es una empresa de embalaje ético y sostenible desde el año 2009, especialistas en bolsas y guardatrajes. Parte de sus bolsas de papel están fabricadas de manera artesanal por personas con discapacidad intelectual y las bolsas de algodón orgánico las cosen mujeres en riesgo de exclusión social. Si deseas que las bolsas o guardatrajes de tu empresa fomenten el empleo inclusivo y el respeto por nuestro planeta, visita bolsalea.com y no te pierdas su ficha de Google Business Profile, que tienen 5 estrellas en valoraciones con más de 500 reseñas. Y esto no es brujería, esto es simplemente que saben hacer las cosas bien. Y ahora sí, empezamos.
El caso que nos ocupa es el de una empresa de seguros que estaba muy preocupada porque no aparecía en Google Maps para una de las keywords más interesantes a nivel de negocio. A priori, uno de los motivos para no aparecer puede ser que tu ficha tenga la misma categoría que otra de tu competidor. Y si estáis muy próximos, Google aplica lo que se llama filtrado de ficha y le da visibilidad a una de ellas para mostrar al usuario una variedad de negocios en un rango geográfico determinado. De hecho, esto precisamente fue uno de los temas que abordé en el SEO Plus de 2022, el congreso de SEO gratuito más grande en España. Si os interesa la charla, os dejo el enlace en las notas del programa. Normalmente el filtrado de ficha desaparece cuando se empieza a hacer zoom en el mapa de Google Maps. No sé si os habéis dado cuenta que si por ejemplo buscas zapatería aparecen unos negocios y en el momento en que empiezas a hacer zoom precisamente aparecen otros negocios que en una primera visión no aparecían. Bueno, pues cuando hay un filtrado de ficha, si empiezas a hacer zoom, normalmente con 2 zooms es suficiente, ya suele aparecer ese negocio que a priori estaba filtrado. ¿Y qué tiene en cuenta Google para filtrar una ficha? Pues normalmente lo que tiene en cuenta son los factores de relevancia, es decir, tema de reseñas y tema de enlaces y menciones. Pero en este caso no había un problema de reseñas, no había un problema de citaciones y por mucho que se hacía zoom en Google Maps, el negocio no aparecía. Y además es que no tenía competencia cerca de la zona, por tanto no se podía producir un filtrado de ficha. ¿Qué podía estar pasando? Os voy a dar una pista que con esto yo creo que más de uno va a entender qué es lo que estaba pasando. Veréis, el problema estaba para la intención de búsqueda donde lo que se estaba poniendo era la keyword más la zona geográfica. En este caso, aseguradora en el barrio X. ¿Y por qué no posicionaba? Bueno, pues antes de daros la respuesta, vamos a continuar con otro caso muy parecido. En este caso estábamos hablando de una empresa de mantenimiento que tenía varias sedes. Pues bien, todas ellas posicionaban súper bien en el local pack y también a nivel de orgánico local. Os recuerdo que el orgánico local es justo los resultados que aparecen después del local pack, los típicos resultados con texto y enlace. Bueno, pues en este caso, estas empresas de mantenimiento tenían 3 sedes y 2 de ellas aparecían siempre en el local pack y la parte de la web en el orgánico local entre el primero y el tercer resultado, o sea que estaba bien posicionada. Pero ¿qué pasaba con esa tercera sede? Pues esa tercera sede estaba siempre en la posición 8 o 9 de la parte de local pack, es decir, que nunca aparecía en ese local pack y había que apretar a más sitios. Sin embargo, la página web estaba siempre en primera posición en el orgánico local. ¿Cómo era posible que un mismo negocio con 3 sedes, 2 de ellas posicionaran súper bien en el orgánico local y una no hubiera forma? Y resulta que es que la web funcionaba perfectamente. En un principio se pensaba que podía haber problemas de NAP. No sé si os acordáis de este concepto, es un tema que vemos en el curso de Consigue Más Clientes posicionando tu negocio local, que por cierto os recuerdo que sube de precio este mes porque estoy actualizando el contenido. Bueno, pues resulta que lo que nos encontrábamos es que el NAP tiene que ver con Name, Address, Phone y en algunas cosas también web. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que tiene que haber una consistencia de esta información, del nombre de tu negocio, de la dirección, del teléfono y de la web, en todos los sitios donde hablan de ti. Y en el caso de que estés dado de alta en varios listados relacionados con tu negocio y resulta que la información que hay no corresponde con la información que viene en la ficha, puede ocurrir que Google se líe, no tenga claro realmente si tu negocio está en esa dirección o no, si es ese teléfono o no, y entonces dice, bueno, ante la duda no lo muestro, y hace como una especie también ahí de filtrado. Bueno, pues se pensaba que podía ser precisamente temas de inconsistencia del NAP, pero no había ningún problema de ese tipo, porque precisamente era uno de los negocios que mejor consistencia de NAP se habían visto.
Entonces, ¿qué podía estar pasando? Si resulta que a nivel de menciones estaba bien, a nivel de reseñas estaba bien y a nivel de web, fijaros si estaba bien, que aparecía en primera posición en el orgánico local para este negocio que no conseguía posicionar y entre la primera y tercera posición la web para los otros negocios de la misma empresa. ¿Qué podía estar pasando? Pues en este caso había también otro tema en común con el otro negocio de la aseguradora, y es que el problema se daba cuando la búsqueda estaba acompañada por el modificador geográfico, en este caso, empresa de mantenimiento en Madrid. Bueno, pues al final lo que estaba ocurriendo es que el negocio estaba muy próximo, pero no dentro de la frontera de esa zona geográfica. Y es que cuando tú haces una búsqueda poniendo cerca de esta zona o en esta zona, el factor proximidad pasa a ser clave y la ubicación más relevante que nunca. Por tanto, si tu negocio no está en esa zona para la que el usuario está haciendo la búsqueda y lo está poniendo explícitamente en el cuadro de búsqueda de Google, por mucho que tengas una web que posicione genial y por mucho que tengas buenas reseñas y buenas menciones, tu negocio no aparecerá. Aunque haya también poca competencia, es que el factor ahí de ubicación, ya os digo, que pasa a ser esencial. Y a lo mejor ahora os preguntáis, oye, ¿y cómo puedo saber si mi negocio está dentro de la zona o no según Google? Bueno, pues es muy fácil. Tienes que entrar en Google Maps y hacer una búsqueda de la ciudad o barrio para el que quieres rankear. Y verás que el resultado que te muestra Google está delimitado por una zona punteada más o menos de color rojo. Y ya os digo que esta búsqueda la podéis hacer tanto para zonas geográficas más amplias, tipo poblaciones, como para zonas geográficas mucho más pequeñas, como pueden ser barrios. Una vez que ya tienes esa zona delimitada, haces zoom en Google Maps y entras un poquito más en detalle para ver las calles y así estar seguro de si tu negocio, que está en una calle determinada, está o no dentro de esa zona fronteriza delimitada por Google. También lo que puedes hacer es no solamente buscar la zona, sino que puedes buscar zapaterías en la zona del barrio tal. Y entonces Google te muestra justo esas zapaterías que hay dentro de esa zona geográfica. Si tu empresa no está dentro de ese área resaltada, nunca va a posicionar para búsquedas del tipo keyword más zona geográfica. Incluso también si dices keyword cerca de zona geográfica, aunque estés pegado, no vas a posicionar. Y esto nos demuestra cómo a nivel local la ubicación junto con la ficha de Google Business Profile es un factor esencial por encima de la web. Ya os digo que normalmente los estudios nos vienen a decir que tiene un peso superior al 60%. Mientras que la web es mucho más importante cuando estamos intentando posicionar a nivel orgánico, ya sea a nivel orgánico local o a nivel orgánico global. Os dejo fotos en el artículo para que veáis precisamente cómo resalta Google todas estas búsquedas geográficas dentro de Google Maps. Os lo pongo tanto para población como para barrio. Así que, como podéis ver, los quebraderos de cabeza que se estaban produciendo en estos foros de ayuda de Google Business Profile, donde estaban intentando entender, oye, ¿cómo es posible que unos negocios no estén rankeando, si lo están haciendo bien, si tienen bien las reseñas, si tienen bien las menciones? Y además, en este caso, que era un negocio también multisede, las otras sedes sí que aparecían. ¿Qué estaba pasando? Es que a veces nos obcecamos y no terminamos de ver dónde está el problema. Y era bastante sencillo. Así que, bueno, yo he querido traeros precisamente este caso aquí porque en muchas ocasiones también os puede pasar a vosotros y es una manera de que veáis si estáis posicionando para el área determinada que realmente os interesaría. Lógicamente, a lo mejor no puedes posicionar para un barrio concreto, pero sí para la población. Así que no te tienes que preocupar porque quizá sí que hay más búsquedas para tu categoría de negocio y la población que para la categoría de negocio y el barrio en concreto.
Y también os digo que no os tenéis que preocupar porque para las búsquedas más informacionales y de comparación, donde no salta el local pack, la web es muy importante. Y ahí lo que tienes que hacer es tener contenido bien trabajado que responda a esas intenciones de los usuarios, de forma que posiciones bien esos contenidos y cuando lleguen los usuarios a tu web, tú desde allí les puedas derivar a esas páginas de negocio donde realmente pueden comprar tus servicios. En resumen, si tu negocio está fuera de una zona geográfica, lo que vemos es que ante búsquedas transaccionales donde se use solamente la palabra clave, categoría o producto, el factor proximidad tiene peso, pero no tanto, y deja así peso a otros aspectos como la web, las reseñas o las citaciones. Pero en el caso en el que tu negocio no esté en esa zona geográfica, por muy próxima que esté, y el usuario haga una búsqueda tanto de la categoría o del producto seguido del modificador geográfico, ahí la ubicación pasa a ser clave y aspectos como la web, reseñas o citaciones pasan a un segundo plano. Y en el caso en el que sí estés dentro de esa zona geográfica y veas que no posicionas, piensa que puedes tener temas de filtrado de ficha por competidores cercanos, también filtrado de ficha porque tengas una ficha duplicada, que eso lo estoy viendo mucho últimamente. También puede ser porque tengas un problema de relevancia, reseñas, citaciones, o porque haya un problema de inconsistencia del NAP. Así que bueno, con toda esta coctelera espero que hagáis una buena pócima, un buen brebaje que os ayude a posicionar mejor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y sobre todo que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Me imagino a más de uno que va a empezar a hacer búsquedas dentro de zona geográfica para ver si está su negocio o no en Google Maps. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad también que me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast o Amazon Music. Y me ayudaría muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me ayudáis a tener más visibilidad y puedo llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.